Bienvenidos al segundo episodio del podcast Púrpura. Hoy jugamos de local, así que tenemos el placer de tener en nuestro estudio a las compañeras de Afro Floreciendo. Les pedimos un fuerte aplauso para Virginia y para Rosina. Después de la edición se agregan los aplausos. Ambas militantes por los derechos humanos, pero nos gustaría conocer diferentes facetas de ustedes. Así que les vamos a dar este pequeño espacio para que ustedes se puedan presentar a nosotros y a todo nuestro público. Bueno, yo soy Rosina, pertenezco al movimiento Afro Floreciendo. Llegué a Afro Floreciendo hace unos 2 años más o menos. Siempre cuento la anécdota de que sí, yo venía como así con la conciencia antirracista, bueno, por mi propia historia personal y por tener una adolescencia afro. Y siempre estaba como peleando sola en instituciones contra el racismo, con la maestra, con mi compañero de clase, con estas situaciones. Y un buen día quiso el universo que me encontrara a mi compañera hermana Virginia Aurelia haciendo una intervención maravillosa a una persona que estaba siendo racista. Y bueno, y ahí nos conectamos y ahí llego a Afro Floreciendo y hace 2 años que estamos acá. Por ahí. Y bueno, mi nombre es Virginia. Siempre me gusta hacer esta diferencia de que tengo varios frentes de lucha, lamentablemente, porque bueno, este término interseccionalidad que suena mucho, nos atraviesan los cuerpos en carne. Y entonces, bueno, de estos diferentes frentes de lucha en los que he estado, tuve que economizar la energía porque el capitalismo devorador que agota. Entonces dije, bueno, esta lucha antirracista, la primera bandera, y el énfasis es en las infancias y adolescencias. Entonces, bueno, hoy milito activamente, milito y activo, que son dos cosas bien distintas también que me gusta remarcar, porque el activismo, en estos tiempos de mucha internet y de mucha cosa, el activismo se entiende como militancia, y a veces caemos como que está, bueno, activo, una actividad X, y después como que entra en un letargo, y la militancia tiene que ver con una permanente y constante trabajo donde estés, como sea, siempre estar interviniendo. Entonces, bueno, podría eso. Bien. Por ahí. Pero también sos maestra. Bueno, entre otras cosas. Sí, es verdad, sí, son perlitas, pequeños detalles. Ahí está. Entre tanto frente de lucha, también hay que sostener la vida, la maternidad, que no es para nada menor. Mamá también. Mamá, una hermosa criatura parida hace 13 años. Le mandamos un besito ahí de ahí. Un enorme ahí de ahí. Y también la profesión, que ahora tengo que entregar la monografía para oficialmente ser maestra, pero como una vez me dijo Silvia Guayek, se dice que es el apellido, ya sos maestra, y bueno, sí, sin berretín o con berretín, digamos que sí. Vengo hace años enseñando a no ser racista. Casi nada, ¿no? Poca cosa. Bueno, fueron invitadas al podcast principalmente por su incidencia como Afro Floreciendo. ¿Cómo surge este grupo? ¿Qué es? ¿Cuándo? Bueno, siempre hago también este detalle, que no es menor, que yo llego a Paysandú, soy hija de mamá y papá sanduceras, sanducero, y es de esto que hablábamos hoy antes de empezar, ¿no? Que creemos a veces, por estar metidas en estos temas, que hay situaciones que quedan en el pasado y lamentablemente no, siguen apareciendo todo el tiempo. Y me pasó personalmente que cuando vengo a vivir a Paysandú me encontré con un racismo que yo creí de otro tiempo, y entonces era indignante ver que a 400 kilómetros de la capital parece que el tiempo no pasara y presenciamos y vivenciamos situaciones de racismo que no caben en ninguna cabeza. Y bueno, entonces ahí en esto de, bueno, ¿qué hacer? Si volverme o quedarme y que pasara algo. Bueno, empezamos ahí a empujar entre gente que estaba comprometida, que quería, que tenía intención. Y bueno, y a una gran compañera, Valentina La Rosa Gazón, se le ocurrió que es el momento de florecer de los afros. Entonces, bueno, ahí surge Afro Floreciendo, y en ese momento, el Ministerio de Desarrollo, en 2017, en el Ministerio de Desarrollo Social lanza proyectos socioculturales, se llama Nuevos Sentidos, y bueno, ese fue el puntapié inicial. Cuando convocamos dijimos, bueno, vamos a hacer un llamado, primer encuentro afrodescendiente, y a partir de ahí empezamos a transitar el camino, desde el 2017, julio de 2017. Y bueno, básicamente lo que hacemos son 3 líneas de trabajo que tenemos. La primera, denunciamos el racismo siempre, siempre, siempre.
La resignificación de nuestra identidad, en esto de que nadie sabe nuestra historia, porque la contaron desde una otra edad. Bueno, estamos en esa recuperación y resignificación de quiénes somos. Y la tercera tiene que ver con una conquista de una reparación material, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos combatir el racismo, indefectiblemente combatís el capitalismo, porque el racismo es el modelo económico del capitalismo para sostenerse. Okay. Entonces es una tarea muy dura que basta mirar un poquito el mundo para ver la situación en la que estamos. Entonces dijimos, bueno, sí o sí necesitamos efectivizar una reparación material, realmente material, a la comunidad descendiente de africanos y africanos, porque tenemos un marco normativo, hay leyes, hay avances, pero en el entendido que es la conformación de este Estado, estamos en la base, si vos no reparás de alguna forma para equiparar un poco eso, va a ser una eterna lucha que la vamos a dar porque ya en nuestra vida y nuestra existencia significa una lucha, pero la vamos a organizar y vamos en pos de esa conquista material. Entonces, esas son las 3 líneas de trabajo que tenemos. Un poco Ron, su presentación habló de cómo llegaba a Floreciendo. La pregunta es, ¿cómo llegan ustedes a la militancia en Floreciendo? ¿O cómo llegan ustedes, o sea, cuál fue el quiebre en su vida que les hace empezar una militancia social o una militancia popular? Yo creo que un poco vengo de esta conciencia antirracista porque primero que me toca en mi propia historia el darme cuenta desde la infancia lo racista que era Paysandú, por mi historia personal, mi abuela, yo soy afrodescendiente, mi padre también, y es como en el sistema educativo o en la escuela básicamente te enteran de si sos afro, si sos pobre. Entonces, como que todo eso fue formando en mí una especie de conciencia de que no, esto está mal. Por todo lo que te lleva en la psiquis, lo que te genera y en el cuerpo mismo, porque después eso físicamente también te dice. Y bueno, en ese camino llega mi hijo mayor, mi primogénito Valentino, afro en toda su melanina, todo su ser, y lo vienen a enterar a él también de que era una persona afro. Y ahí fue toda una pelea que se tuvo que dar porque el compañero, porque era negro de la escuela, porque la maestra caso omiso, porque, o sea, como que no tienen la visión de decir, no, esto está mal, y es como, ay, son mis niños, bueno, está ahí. Y no estoy ni ahí con justificar la crueldad que tienen las infancias para con sus pares, porque en realidad generan un dolor, generan una cicatriz emocional que cuesta mucho después superarla. Entonces, desde visualizarme a mí en mi hijo, fue el hecho de decir, Tano, acá esto no puede pasar él lo que yo pasé. Entonces, en esto se termina. Y ahí fue como crear esa conciencia, vamos a decirlo así, antirracista de, no, esto no va a pasar. Y bueno, y ahí como que empecé como a dar pelea, vamos a decir, no, esto está mal y mi palabra vale y mi saber vale y esto es lo que tengo para decirte y te lo voy a decir. Y fue así en la escuela, así con la maestra, así con la directora, y así en todos los ámbitos. Y bueno, y así fue, es como que emprendí mi viaje sola en realidad, porque estaba peleando en todos los frentes sola, por ser mujer, por ser afrodescendiente, la carga histórica, todo eso le hacía a la cosa de que yo me decidiera por, no, esto no puede pasar, y si nadie lo va a hacer por mí, entonces lo voy a hacer yo, porque el compromiso es con nosotras mismas, y ahí fue como mi camino, vamos a decir, en la militancia social. ¿Por tu parte? Y bueno, por mi parte en esto de cuando me vengo a vivir a Paysandú, que más o menos situémonos temporalmente. 2010. Ajá. Sí, 2010. Y bueno, entonces en esto de que cuando vengo acá y empiezo a vivir el racismo que creí de otra época, pensé, si yo vivo esto acá, que era en ese momento estaba terminando el liceo, en un liceo nocturno, con gente adulta, que venimos con una idea a terminar el liceo, sí. ¿Qué pasa con las adolescencias? ¿Qué pasa con las infancias? ¿Qué pasa con las personas que son como yo acá? ¿Qué pasa con mi familia, que no lo habla nunca? ¿Cómo vivió mi madre? ¿Cómo vivió mi abuela? Porque si en este tiempo
Y entonces esto le espera a mi hija y así sucesivamente. Entonces dije, no, bueno, la gran disyuntiva era, me vuelvo a la gran capital o me quedo acá y hago algo. Y ignoro todo esto acá, fijo la mente. Entonces, pero por algo el universo, los astros y todas mis mayores me iluminaron y quisieron que viniera acá, que escuchara lo que escuché, que viera lo que vi, y entonces dije, bueno, no, algo hay que hacer, y bueno, y ahí se va acomodando el cuerpo, acomodándole el camino, y se va juntando las energías, y en eso estamos. Bueno, comentabas que más o menos desde el 2017 Afrofloreciendo se consolidó como tal, y desde entonces, bueno, ya llevaron una trayectoria bastante importante. ¿Con qué colectivos u organizaciones, tanto acá en Paysandú o a nivel nacional, se han relacionado? Bueno, acá en el departamento, empezando por las dueñas de casa, acá, Manos Púrpura, evidente. Después cuando estuvo el colectivo, bueno, con Resonancia creo que no, pero viste que acá lo que pasa es que el ser un territorio pequeño con respecto a Montevideo, las personas que andamos militando, más o menos te vas a encontrar. Entonces, bueno, está toda la sociedad civil que tiene que ver con Manos Púrpura, con la gente que tuvo Resonancia, que después fuimos creando la brigada también, la brigada China María. Después en el ámbito del intersocial también tuvimos un pasaje. Después a nivel del Consejo Consultivo de la Ley 19.122, que en ese momento estaba la Casa de la Cultura, Mundo Afro, Terminación Cultural, la Asamblea Afrodescendiente, Misangas, las Singas, todo lo que tiene que ver con sociedad civil de Montevideo, porque en el principio es evidente te vas a referenciar, ¿no? Claro, como siempre, entonces en aquel momento hacíamos mucho hincapié en la ley 19.122 y bueno, entonces en ese marco, 19.122, acciones afirmativas para personas afrodescendientes. Ahí va. Esa es el famoso cupo de 8% en educación y en trabajo, los llamados públicos y privados, que hay muchísima gente que frente al desconocimiento dice, ¿por qué hay que darles? ¿Tá? Esa ley surge a partir de la conferencia de Durban del 2001, donde ahí la propia comunidad descendiente de africanas y africanos, haciendo uso y ejercicio del derecho a la autodeterminación, decidió que negro fue un término impuesto por el esclavista. Por tanto, la propia comunidad decide que el término para referirse a nuestra etnicidad es afrodescendiente. Bajo ese paraguas habemos un montón de personas, ¿no? Sí, esto de que quien se identifique como negra, bueno, esto que trae Rosy del cimarronaje, acá en esta parte específicamente del litoral, tenemos un gran componente afroindígena que no, por supuesto, los datos que hay son una cosa. Después nosotras que caminamos acá es otra. Que eso lo planteamos en cualquier espacio. Una cosa es lo que vos haces, todo lo que tiene que ver con la recaudación de datos, pero después caminás acá, al lado del agua, en cualquier parte de cualquier departamento de este país, y ahí van hasta nuestras comunidades. En esto del cimarronaje por la mezcla, ¿no? Porque la construcción del Uruguay fueron 5 europeos que le regalaron el país, el resto descendemos todos de africanos e indígenas. Y bueno, entonces en ese marco de esa ley, en ese momento, para echar luz sobre esta ley y los cupos, trabajamos con el Consejo Consultivo que integra estas organizaciones y a partir de ahí empezamos a articular con prácticamente casi todo lo que hay en cuanto al movimiento social micro montevideano, ¿no? Porque también sé que en Casabó funciona, que en Punta Riele funciona, que en Villa Española funciona, porque también siempre caemos en el centralismo y a su vez el centralismo en lo micro montevideano, que no es reflejo de todo lo que tiene que ver con la comunidad. Bien. Bueno, imagino que durante este tiempo, así como comentás, han tenido bastantes altercados, pero así también han tenido hitos, han tenido actividades que han formado. ¿Cuáles les parece que han sido las más importantes que vale la pena recalcar? Siempre hablamos que como es una nada tan grande, siempre todo nos sirve. Pero hay cosas que impactan, por ejemplo, Trapitos al Sol, ¿se acuerdan? Allá en la universidad, que fue en la sala Héctor Ferrari, fue increíble porque había un montón de organizaciones acá de Paysandú que vinieron de otro lado y entonces ennegrecimos la universidad. Por un momento metimos todo lo que, ¿no? El salto del capitalismo, lo que quedamos en el borde, bueno, vamos todos a la gran universidad. Y bueno, y eso, por ejemplo, es un hito importante. Si bien no había responsables de la universidad, pero no es casualidad tampoco, vamos a dar un crédito que fue la primera vez, pero fue importante que la gente entre, ¿no? Porque en esto de lo que son los edificios, lo que significan las instituciones, y que nuestra gente entre ahí, que le pierdan miedo. Hay gente que no pasa por la vereda, hay gente que no se anima a entrar.
la universidad era eso, vamos a meter a todo el mundo para adentro, y bueno, y estuvo genial en ese momento, porque hablamos sobre esto de lo afrodescendiente, y siempre en ese marco. Entonces es importante, lo que sí, Berretín, con Berretín o sin Berretín, es que a partir de Afrofloreciendo la sociedad sanlucera se entera que acá vemos descendientes africanos y africanos, y eso es un... Y además, que acá en Paysandú sucede, el Uruguay se entera que acá en Paysandú estamos. Porque en el primer momento, cuando me empiezo a mover, nadie nos veía. Nadie, ni nuestra propia comunidad montevideana, no sabíamos que existía. Dijo, mirá vos. Entonces, somos invisibles acá, somos invisibles para allá. En esa invisibilidad brotó la semillita. Y dijo, acá estaba poético y todo. ¿También te sorprendes alguna otra igual que... Y lo que pasa que me quedo con esa porque es como, también con lo que trabajamos, no, les juro que hay cosas que son muy significativas. Y cuando yo iba en la bicicleta con mi garrafa de 3 kilos para calentar el chocolate, dije, la lucha paga. La lucha siempre paga, cuesta, pero paga. Y claro, fue un montón de laburo. Y lo que pasa que también el otro día hacíamos un raconto y hay un montón de cosas que hicimos y se te van perdiendo, porque también me pasó una vez que voy a un lugar a dar un taller de infancia porque había 2 niñas que estaban sufriendo mucho racismo. Bueno, entonces termina todo y ella se estaba yendo y en la puerta se da vuelta y me mira, pero me miró como diciendo, entonces está bueno ser negra. Yo pensé que estaba mal. Y entonces ese rostro, por ejemplo, no me lo voy a olvidar nunca más. Si me pones esa carita en la universidad, todo bien en la universidad, pero voy con ella a morir. Entonces, viste, esa carita, por ejemplo, me queda. Después, el mismo día de la universidad, que cantó el coro de la escuela 113, ya quedábamos con un compañero limpiando todo, y había un matrimonio afuera con un niño, y estábamos esperando para saludarte, y me dio un abrazo a esa familia, que no recuerdo ni siquiera su cara, pero lo único que me repetía era gracias, gracias, y yo decía, es maravilloso que sientan eso, porque a partir de ese momento ya no van a ser los mismos. Y esa es la finalidad de Afrofloreciendo, que cuando sabés que existimos o escuchás lo que planteamos, bueno, a partir de ese momento te parece el lado correcto de la mecha, porque no hay nada más y nada menos que eso. Plantar la semillita. La gente. Exactamente, esa es la tarea, ¿viste? Entonces, en el momento que vos, frente a una actitud racista, intervenís o haces algo, no dejas que pase por alto, ahí brota. Ahí brota, y por eso hablamos en términos de semilla revolucionaria, ¿no? Porque está evidente que es un monstruo de 8 cabezas. Pero bueno, de agoteo. Exactamente. Como dice la canción, crece en el pie, ¿no? Porque es ahí. Bien. Estamos en agosto, pero ahí pasado tuvo julio, mes de la afrodescendencia en nuestro país, y en el marco de esto surgió, y voy a leer porque soy mala de memoria, Tejer y Reparar Nuestra Memoria Afro, que fue el 4 de agosto, enmarcado en julio. Exactamente. Cuéntanos cómo fue esa actividad, fue un público masivo, entonces cuéntanos qué se llevó a cabo ahí. Un poquito más atrás se dio el primer taller de sensibilización para el personal del MIDES, que es quien atiende a nuestra comunidad, porque la mayoría es donde accede, ya sea por canastas, por trabajo, por jornales, por acceso, por lo que sea. Entonces, eso también es importante remarcarlo. Primero hicimos ese taller de sensibilización con el personal del MIDES, también como para enterarlos el término afrodescendiente, como las sensibilidades, etcétera, etcétera. Y de ahí, de esa misma sensibilización, sale la actividad del 4 de agosto, que fue dirigida a adolescencias, más que nada, porque también es como un lineamiento que sigue Afrofloreciendo, que es con las infancias de la adolescencia. Queríamos hacer hincapié en el sentido de pertenencia, que es lo que nos empodera desde nuestra identidad, bueno, trayendo el término cimarronaje, afrodescendiente, que se viera en realidad que todo ha sido, nada nos ha sido dado por la nada misma, sino que en realidad también son luchas de la sociedad civil organizada, Mundo Afro, por ejemplo, en Durban en 2001, y bueno, por ahí estuvo bueno, los adolescentes respondieron bastante bien, y bueno, que sabemos que cuesta como la atención, y estuvieron ahí interviniendo, contándose, respondiendo, sabían de Mandela, sabían del apartheid, eso estuvo bien interesante,
Y bueno, para nosotros, tremenda instancia. Sí, ahí también, por ejemplo, se marca un hito que tiene que ver con la articulación de la Oficina Territorial MIES y la sociedad civil, ¿no? Porque en esto de que ellos deben cumplir con leyes, recurren a la sociedad civil, que somos quienes tenemos el conocimiento. Entonces, bueno... Y quienes vigilamos que eso funcione. Totalmente, Claro. totalmente. Sí. Contralor, exactamente, contralor de las leyes que son conquista de la sociedad civil somos nosotras mismas, exactamente. Entonces, se da la articulación y eso que pasó en el 4 es el reflejo de cuando se aunan las fuerzas, ¿no? La logística que tiene el Estado, la responsabilidad del Estado, el saber de la sociedad civil, da como resultado una sala repleta de adolescencias que están en el segundo momento más importante de su vida, donde se define el resto de la vida y donde escuchan a gente de su propia comunidad planteándoles que lo que les sucede no es ajeno ni separado de nada y responde a un gran sistema que nos devora hace 500 años, más y nada menos. Entonces, bueno, fue un primer encuentro de una primera articulación muy exitosa, muy satisfactoria y la primera de muchas. Esperamos que sea. Sí. De ahí depende nuestra fuerza como sociedad civil. ¿Y tienen alguna otra actividad planeada en la proximidad temporal? ¿Alguna otra idea que estén gestando ahí, que se esté planeando? Bueno, en esto de que hablábamos de la articulación, viste que vos podés tener varios frentes de lucha, pero hay algunos que te surgen desde la necesidad pura, ¿no? Entonces nosotras veníamos con un primer encuentro en el museo histórico, en el segundo encuentro fue en el mismo lugar, en el tercero en Héctor Ferrari, después, bueno, llegó la pandemia que estábamos hablando hace un ratito, y eso nos detuvo un poco, además de la articulación con la administración del Estado, ¿no? Entonces, ahora con la voluntad sí nos puede dar la espalda para poder proyectarnos y generar un cuarto encuentro. ¿Por qué es esto? Porque en esto de que, como hablamos hoy temprano, ¿no? Que te agota el físico, sostener la vida y todo lo demás, habíamos mermado en eso, que nos significa un montón de esfuerzo para poner la energía en el uno a uno, ¿no? Ya sea en una escuela, un hogar, o donde nos convocaban porque necesitaban, bueno, allá íbamos. Y bueno, y ahora estamos, a partir de todo esto que sucedió en julio, mes de la afrodescendencia, en las diferentes actividades que hemos participado, empezamos a articular para poder hacer un cuarto encuentro antes de que termine el año. Y bueno, tenemos varias cositas. Sí o sí, eso sí, seguimos enfocadas a adolescencias e infancia. Siempre nuestro objetivo, la población objetivo son infancia y adolescencia. Y ellos van a ser la centralidad del cuarto encuentro. Nos vamos a meter tal vez un poco más en el barro, por decir así, vamos, ¿sí? ¿Vamos bien? Va cortando un poco ya. Sí. Ay, mira, este plano no me favorece. Cuidado. Con esta cámara, no, corte. Así yo no. Así no. Bien. Para, que está la compañera. Voy. Si no le toca tenerlo. Yo todavía no lo vi. Todavía no lo vi. No, mentira. Saca. Ayer, bueno, tuvimos el primer marco, que es un poco más organizativo, y ahora nuestra intención es como meternos en el barro, por decir así. Entonces tenemos como algo más, un sorteo de la sociedad civil y social. Así que vamos a empezar con qué situaciones ustedes identifican en relación, situaciones y problemáticas, en situación al racismo en Uruguay y en la República Separatista de Paysandú. El primer problema con el que nos encontramos es en la educación, en la escuela. Ese es como, creo que el frente más grande de lucha que hay que dar. Pensando, ¿no? Me quedo con esto que vos decías, que viniste a un Paysandú en el 2010, que lo encontrabas en una cápsula del tiempo, que decías, ¿esto qué pasó acá? Que nos quedamos atrás. ¿Es igual? ¿Siguen siendo las mismas situaciones? ¿Qué identifican de situaciones y problemáticas, por ejemplo, acá en Paysandú? ¿Es tanto? Sí, es un montón. Que la gente, o sea, imagínate, ¿no? Que venimos de una situación de que una mujer que es permanentemente violentada por su compañera de trabajo, violentada en el discurso, permanentemente, todo el tiempo, como una gota, siendo lesionada y atacada su psiquis, ¿tá? Su emocionalidad, se desborda, y cuando las personas sufrimos racismo tenemos dos reacciones.
la sumisión o la violencia. ¿Tá? Siempre es así, no es exclusividad de ella. Yo en la escuela pegaba, era la Rambo de la escuela, ¿tá? Porque era la negra, entonces yo pegaba, pero da la sumisión y arrincona, y el racismo arrincona a las gurisas hoy. Entonces, una mujer violentada permanentemente en el trabajo por su racialidad terminó formalizada. ¿Tá? Formalizada, eso pasó ahora, hoy, hace una hora en Paysandú, en juzgado de Paysandú. Y cuando ella en su defensa le decía a la abogada, pero ella me insulta y me dice negra de mierda, y la abogada dice, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Tá? Ahí estaba floreciendo y pudo interceder. Y la abogada, cuando escucha lo que tenemos para decirle, automáticamente en ella, por suerte, algo despertó porque no jamás ella entendía ese insulto como violencia, por ejemplo. Entonces a partir de ahí ya cambia su postura e incluso hasta se puso a disposición. Entonces cuando ella viene y se pone a disposición, bueno, entonces entendió lo que estábamos planteando. Y eso pasó ahora. Una mujer que lo único que suplicaba era por su trabajo en el departamento que tiene la tasa más alta, si no es la más alta, está cerca, ¿tá? De desempleo. Eso es lo que hace diciendo, te informa cuándo es racismo, por qué es racismo y que no lo tenés que seguir haciendo, porque nos estás dañando. Entonces, viste que en la sociedad hablamos de violencia acá, violencia allá, violencia allá. Nadie identifica el racismo como la máxima de las violencias. ¿Por qué? Porque el racismo nos niega nuestro ser. Y hasta ahora sigue sucediendo. Entonces, bueno, hay ahora un sociólogo holandés que tiene un apellido complicado que nunca me sale, que habla del discurso racista y habla de las 3 P: profesores, políticos y periodistas. Entonces hace todo un desglose y demuestra cómo reconoce el racismo. Ahora, esas 3 personas que se dedican al periodismo, al profesionalismo de la educación y a la política, ¿dónde aprendieron ese racismo? En la escuela. En la escuela. Entonces, el Estado uruguayo nos violenta por intermedio de la escuela. ¿Tá? Y eso es una afirmación. No es a criterio del presidente de la NEP, no queda a criterio de la inspectora, no. El dispositivo escolar es reproductor del racismo. Por eso cuando me preguntás eso es como, imagínate, después de lo que venimos justamente hoy, volvés a foja cero, ¿no? Y a ver, partíamos esto de la educación y yo me pongo a pensar, ¿no? La manera, después vamos a entrar un poco en nuestra propia historia, ¿no? Es colonialista, es decir, de cuándo se sociedad y civilización. Claro, claro. Por eso la insistencia en la reparación material. Que después, ¿qué tipo de reparación? Tenemos tiempo. Pero que tiene que haber una reparación material, ¿tá? Que se puede capitalizar en pos de nuestra infancia y adolescencia, tiene que suceder. Porque además hay un marco normativo, ¿no? Gracias a otra sociedad civil organizada y a otra, y a otra, y a otra, ¿no? Porque cualquier persona que pertenezca a este plano, que milite o active, no inventamos nada. Siempre estamos tomando el camino de otras personas. Sí, se pasa la posta. Sí. Totalmente. Comentás que hay gente que tiene un poco tanto la obligación como el derecho de reproducir estos mensajes. ¿Cuáles creen que son estos representantes, estas personas importantes que han influido en ustedes pasándole esa posta? Yo soy referente, digamos. Uruguay. Claro. En mi caso, en realidad, siempre tomo de muchas personas. O sea, no hay alguien que sea una bandera, en el sentido de que, por ejemplo, me pasó a mí que me moví de Montevideo hacia acá y después volví y resulta que nadie sabía que acá había personas descendientes africanas y africanas. Entonces, es como, no, si tuviera que referenciarme, y Soledad Cruz, por ejemplo. ¿Quién es Soledad Cruz? Soledad Cruz fue una lancera de Artigas, que combatió y defendió el territorio en primera línea. Entonces, cuando yo veo que siempre las mujeres afro están en la primera línea, que siempre la mujer del barrio que sirve la leche es una mujer afro, aquella que está ahí, que reparte ropa a los gurises que no tienen, es una mujer afro, que aquella que siempre pensando en la comunidad hay una mujer afro, una mujer indígena, y eso es una herencia que venimos trayendo, porque vos a la necesidad es colectiva, la respuesta debe ser colectiva también. Entonces siempre te estás agrupando y siempre atrás de eso hay una mujer afroindígena empujando y llevando. Entonces son como muchas, cuando yo era niña de la chola, y mi abuela, y aquella, y la otra. Entonces, si vos hoy, en el 2025, sufrís lo que sufrís y vivís lo que vivís, bueno, entonces miro para atrás a mis referentes primeras
Y tal, entonces puedo. Y después te vas mirando todo como cada uno en un territorio que me voy nutriendo de todas ellas, ¿no? Porque también es muy difícil. A medida que vos vas metiéndote en los lugares de decisión, también estás condicionado por esos lugares de decisión. Porque si yo pensara que nunca le vamos a ganar el racismo, no haría nada. Pero también creerme que esto va a cambiar sería como muy utópico en el sentido de que el Estado uruguayo hoy no se manifiesta en el genocidio que está pasando en Gaza. Y eso dice un montón. Para mi pesar y para el pesar de las personas que pusimos donde están, que hoy no se manifiesten ni digan que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, eso dice mucho. Igual que en Haití. Exactamente, porque además... ¿Igual que qué, perdón? En Haití. Ahí va. Claro, porque ¿qué pasa? En esto de la denuncia de Gaza, que hay un momento que es como que te gana, porque más de lo que estamos viendo, porque ya es la primera vez en la humanidad que la estamos viendo, ¿no? La cosa fue la Segunda Guerra Mundial, que te la tenés que estudiar, aprender, ¿no? Nazi, qué horrible. Ahora la estamos viendo, y no estamos haciendo nada. Entonces eso dice un montón. El silencio dice un montón. Y claro, y una vez que denunció Gaza, claro, pero Haití, ¿qué pasa? Ya la naturalicé, entonces están condenados, siguen pagando el haberse manifestado como la primera república independiente del colonialismo y el imperio, allá, hasta ahora están pagando. Entonces, creer que eso va a desaparecer es muy, muy difícil. Pero sí estoy convencida que en el Uruguay una piña le vamos a dar. Eso sí, mucho. Conceptual la piña. Ay, no, Conceptual. La idea es esto, ¿no? La historia la ha contado quienes nos han mal contado nuestra historia. Entonces, el pienso es, ¿qué referentes hay uruguayas y uruguayos de la colectividad que la gente ignora constantemente? Yo por ejemplo pienso, ¿no? Rápido pienso en Rosa Luna. La idea era pensar en quiénes son esos referentes. Para sembrar un poco también la curiosidad, porque de vuelta, siempre que nombramos es blanco, es varón, es heterosexual, es cis. Entonces la idea es como en esto de ir sembrando, pensar, bueno, ¿qué referentes tenemos a nivel nacional? No aparecen en los libros de bueno, yo ahora no los encuentro. Yo, por ser del territorio acá, nacida y crecida, la primer referente en la que me fijo, porque no veía, no miraba para Montevideo ni a ganchos, la encuentro acá. Esta es mi referente y mi mentora, Virginia Aurelia. Exactamente, sí. Como ni que hablar, si tuviera que hablar como de un referente en el territorio acá, que siento, más allá de que su lucha ha sido invisibilizada en los sindicatos, etcétera, etcétera, tengo que pensar en mi padre, porque primero yo me referencio en mis mayores, cómo resistieron, cómo lucharon y cómo siguen todavía pagando esa resistencia. Pero si tuviera que hablar a nivel nacional, igualmente creo que nos podríamos referenciar, porque más allá de que llegues a un consenso, opiniones o no, o lo que sea, el camino lo hicieron, o de alguna forma incidieron para que existieran o para que impulsaran alguna ley que a veces hace aguas, obvio, pero es mundo afro, que es más mirar la colectividad. Pero como traer al territorio, ya te digo, primero mis mayores, mi abuela, mi padre, y después Virginia Aurelia, que la tienen acá presente, que sí, lo tengo que decir porque sí, antes de ella en realidad como no me podía ver en nadie más. Entonces sí, para mí ella es una referente. Pero este marco es Afroeduca. Opa, toma. Entonces, yo tiro premisas y ustedes me devuelven. Vamos a hacer como este ping-pong. Ahí va. Sabemos, a nivel personal, no las conozco a estas personas, pero en algún momento me crucé y algunas cosas me van quedando, claro. En esto con el colectivo hablamos mucho del lenguaje como constructor de realidad. Lo que no se nombra, se visibiliza y como tal queda girado, ¿no? Y nuestro lenguaje, o novedad, es colonialista. Y hay expresiones que las tenemos súper internalizadas
tal vez como la punta del iceberg fue la palabra negro, pero vamos a meternos un poquito más abajo, que forma parte de nuestro coloquio y no sabemos que son expresiones racistas. Entonces, en este espacio queremos empezar a hacer como un ping-pong de algunas cuestiones, yo tiro la primera y ustedes ahí siguen cinchando de esta manera. Por ejemplo, yo planteo la palabra quilombo, por ejemplo, planteo la palabra catinga, por ejemplo, y ustedes me siguen. ¿Por qué son expresiones racistas? ¿Cuáles son las expresiones que ustedes identifican? Y que nos pueden comentar. Yo qué sé, el trabajo en negro, es como que todas las connotaciones negativas que se le da, le agregamos el negro. Pero es como, ay, no sé, como corregirlo, sí, pero creo que el trabajo va más por otro lado. Hay que romper con otra cosa más que con sí solo la expresión, que sí, la palabra quilombo está mal usada porque era una trinchera donde iban los esclavizados como a organizarse y salir. Y bueno, lo tomaron con la connotación negativa, que bueno, lo usan para otras cosas. Pero es como detenernos ahí, para mí, por lo menos, sería como estar perdiendo el tiempo en otras cuestiones de que en realidad sí necesitan mi atención prioritariamente. No sé si hay que decir respecto a eso. Sí, el quilombo se fue deformando en el tiempo. Ahora era como que antes más el quilombo se quedaba como relacionado a la whiskería, ¿no? A lo que se entiende como whiskería u otras palabras más o menos parecidas. En el tiempo se deformó, porque la quilombola, que era en el territorio hoy llamado Brasil, era ese espacio donde sí no entraba el amo blanco y donde sí todavía se conservaba todo lo que tenía que ver con la africanidad. Lo que pasó acá en el Uruguay fue que estos espacios estaban indígenas y a descendientes africanos y africanos, ¿no? Entonces no sabemos el nombre quilombola, no sabíamos si le decían quilombo. Lo que sí en el tiempo, como ese espacio de resistencia y de libertad en el ojo del amo era el relajo, termina siendo hoy, no sé, un quilombo, como que claro, fue una debacle, ¿no? Pero está como esa, como el mondongo, como la mochila, como la catinga, como, no sé, ahora estaba pensando cuando Rosy decía una. Son esas cosas que se fueron deformando. Por ejemplo, acá en Paysandú me pasaba que decían la playa de los negros. La playa de los negros, que sería ahí donde está la parte, digamos, entre la de los remeros. Y claro, entonces me contaba una tía que cuando venía el tren se armaban grandes bailes porque ahí quedaba el tren. Y bueno, después sus palabras tal como esas, digamos, las que más me resuenan a mí, ¿no? Pero esto tampoco hemos estado profundizando en esas cuestiones. Porque bueno, es como todo lo que hemos abordado hasta ahora siempre es en civilización. Ni siquiera nos hemos podido ahondar y ir más para lo que tenga que ver con, bueno, las palabras que en el cotidiano, aunque las cocoa son unas que denuncian una de las canciones, Quimbara, no, ¿cómo es? Quimbamba. La macumba también, esa fue la otra palabra que me estaba acordando ahora, también la macumba, ¿no? Que practicar la religiosidad africanista está mal visto, y a todo es macumba, los macumberos, claro, ¿no? Entonces, claro, imagínate que si los separaban para que no se comunicaran y no se pudieran agrupar, imagínate cuando los veían haciendo sus rituales y practicando su religión. Macumba, pa' buena y está, olvídate. Y está, por ahí sería. Bien, en esto de que seguimos como ahondando. Hablemos de un poco de, esta palabra surgió un montón, sobre todo en redes, al menos a mí me llevó por esos espacios, el tema de la apropiación cultural. Una vez te acuerdas de eso, la premisa es, bueno, ¿qué se define como tal y cómo se desarrolla la misma? A mí en este caso me gusta poner el ejemplo del pelo a las rastas, ¿no? No sé si tiene otro nombre las rastas. Dreadlocks. Bueno, viste que comúnmente se conoce como rastas, dreadlocks. Mañana yo me hago dreadlocks. ¿Quiere decir que soy rastafari? No necesariamente. Me tengo que convertir y practicar la religiosidad rastafari. No lo soy. En el discurso de la autoridad de quiénes somos, los descendientes africanos y africanos, el amo blanco toma una parte de lo que ve. Entonces, ¿qué ve? La parte de... ¿Vieron que las pinturas de Figari, ¿no? Siempre estaban todos sonrientes y bailando. Figari era niño cuando entraba a los ensayos.
por su condición de niño entraba en los ensayos. Entonces él veía aquella alegría y aquella felicidad. Claro. Entonces en Uruguay se cree que nosotros siempre estamos tocando los tambores, y si sentimos el tambor tenemos que bailar y que en la vida es todo grave, grave. Entonces, ¿qué hace? Todos los relatos que existen de la comunidad montevideana es en el espacio de lo que llaman candombe. Pero es que es una parte, una expresión artística y musical de una comunidad. En el tiempo eso se deformó, se vincula con el carnaval, y ahí aparece la apropiación de parte del Uruguay. ¿A qué me refiero yo con el Uruguay? El Estado uruguayo y su población, sus republicanos. Entonces, cualquier persona que hoy no aguanta los tambores se va a España y al año saca una comparsa, porque es lo que le recuerda a su país. ¿Tá? Esa es la apropiación que hace el Uruguay al tomar una parte como un todo y entender que puede hacer lo que quiera, ¿no? Y es a todos los niveles. ¿Por qué? Porque la cultura del candombe, que implica todos los aspectos culturales, tradiciones, forma de hablar, comida, costumbres, religión, todo eso está donde está la comunidad. ¿Dónde está la comunidad negra paisana? Y está en el norte, está en el Espejo, está en el P3, ahí está la cultura del candombe. Después están los atrevidos que andan con los tambores colgados y que se creen que soy candombera, soy candombero, y voy a poner una escuela de candombe. ¡Qué atrevimiento! ¿Vas a enseñar a tocar el tambor? Eso es una cosa. ¿Escuela de candombe? No, acá Paisandú. No, porque escuchame, ¿dónde está la comunidad? ¿No? Entonces, en esto de las intervenciones que hacemos para aclarar y dar esta información, es que en realidad, si vos no sos descendiente de africanas y africanos, sentite agradecido de ser un intérprete. En caso de que te guste interpretar o su danza o su musicalidad, ¿no? Pues soy un intérprete de esta música que corresponde a esta cultura. Soy intérprete de esta danza que corresponde a esta cultura. Esa sería la forma correcta de referirse. Y después está esto de, bueno, lo mismo que sucede con el trenzado. El trenzado es un acto histórico, político y social de personas africanas. Donde se mueven esas personas, esa cultura se mueve con ellas. Ahora, yo mañana soy descendiente de alemanas y si aprendo a hacer la trenza divino, me estoy apropiando de algo. Lo puedo hacer con respeto o sin respeto. ¿No? Que es ahí donde está la clave. Bueno, ¿desde qué lugar yo me apropio de esto? ¿Me apropio para hacer plata y vivir de hacer trenzas? Bueno, allá tu criterio. ¿Me apropio para denunciar lo que vive esta comunidad el día de hoy? Bueno, ahí allá tu criterio. ¿No? ¿Para qué me estoy apropiando de esto? Entonces, en el Mundial de Rusia, que no me acuerdo qué año fue, viste que hacen las exhibiciones, ¿no? Todo el ballet ruso era el mismo ballet, con los mismos suelos, con la misma pollera, con el mismo uso. ¿Por qué? Porque así se baila ese ballet. Acá lo que pasó fue que el carnaval toma, o lo entregan, no sé cómo fue, la comparsa del carnaval montevideano, entonces ven un tambor y es carnaval. Ven un tambor y es candombe, no necesariamente. No necesariamente. Las comparsas del carnaval son comparsas del carnaval que pueden ser, sí, comparsas que salen de una comunidad descendiente de africanas y africanos porque las hay, o puede ser, como dijo Queso Magro el año pasado, Valdés de Carrasco. Y resulta que Carrasco va a ser una comparsa. Que ahí haya cultura de candombe, no sé, no podría decirlo, sería muy atrevida, soy, pero no tanto. Tendría que ir claro, tendría que ir a Carrasco y ver, a ver, quién es la comparsa, de dónde sale, cómo se financian las comparsas, que es un detalle bien importante, ¿no? Porque es una ironía de la vida que somos la comunidad más pobre y somos la que más generamos plata, las que más mueven plata. ¿Cómo hacen? Porque hay que sacar una comparsa en la calle, es un montón de plata. Entonces me pasó una vez en esto de que cuando voy a Montevideo, antes, las llamadas, para mí, son en Isla de Flores. Bueno, ahora resulta que en cualquier lado hay llamadas. Entonces un día voy allá a un barrio y me pongo a mirar. Sí, un infierno de gente, ¿no? En las comparsas. Y bailarines, yo miraba a todas las personas, ¿no? De todo tipo de calibre, de toda etnia, de toda clase social. Es lo majestuoso que tiene nuestra musicalidad. Yo decía, pero si toda esta gente supiera lo racistas que son, otro gallo cantaría. Es tan fácil esto. Entonces vos te colgás un tambor, bueno, entérate que este tambor surge de esto y que esta población está en esta situación. Por eso, cuando hicieron un encuentro de mujeres y disidencias que les gusta tocar el tambor acá,
fuimos a decirles eso. No, nosotros vamos a pelear y cuando vayamos a pelear tienen que estar en la primera línea ustedes. ¿Por qué? Porque erróneamente se creían candomberas, pero ahí se enteraron de que no, yo no soy candombera porque vengo de allá y me cuelgo un tambor. Hay una historicidad atrás de cada tambor que está ahí. No es venir yo, vení, tocas y aprendo así, hasta yo soy candombero y salgo y después todavía hago discos porque soy tremendo músico, porque como Jaime Ross vivía a 2 cuadras de ahí, pero él vivía en su confort. Entonces después tomó la música, hizo el candombe y rompió todo, ¿no? Entonces, bueno, la apropiación es eso. Hay quienes dicen, no se puede parar, no, pero ¿cómo cobrar? No se para, no, pero te cobro. Bien. Y uno de los sueños progresando patentando la palabra candombe. Vos decís que tenés una escuela, tenés que pagar. Vos sacaste un disco que tenés candombe, tenés que pagar. Vos fuiste allá para dar, vos tenés que pagar. Tenés que pagar, ¿por qué? Porque todas esas personas cobran. Y los reales productores, que son en este caso nuestras infancias, están en la base de la pobreza. Porque en este país los más pobres son las infancias. Y de las infancias más pobres están las nuestras. Entonces, todo el mundo hace plata con el que llaman candombe y los herederos económicos, políticos, sociales y culturales están abajo, de abajo, de abajo. Hay que reordenar, ¿no? Como dice la canción de Cielo de 69. Borrar y empezar de nuevo. Y empezar pese a que empiece. Desde su perspectiva, ¿cómo ven la sociedad, la militancia social en relación tanto al antirracismo como a la militancia en general? Bueno, yo creo que hubo un antes y un después en la pandemia y en el tema de de estos dispositivos electrónicos, de conectarse por Zoom, activismo, militancia a través de las redes sociales. Entonces creo que bajó un poco los cuerpos, las cuerpas en la calle, y en el encuentro, en el 1 a 1, eso creo que como que se está recién haciendo como una fuerza para volver a encontrarse. Entonces eso me parece que ahí hubo como un antes y un después. Respecto a la militancia en el antirracismo, yo capaz desconozco, pero no conozco otra organización que hable de antirracismo, o capaz, o sea, no quiero pecar de atrevida tampoco, pero no conozco como que alguien que tenga una real perspectiva antirracista en otras organizaciones. Incluso creo que en muchas militancias hemos dado pasos al costado porque quienes te acompañan en otras militancias o lo que sea, también tenés que estar ahí en esos círculos, educando o enseñando o hablando, entonces también se te hace cansado. A veces elegís separarte un poco de lo que de eso. Entonces, como que hable de antirracismo así como que sea la bandera o que abrace bandera de antirracismo, no conozco pensando una militancia aparte de Afrofloreciendo que lo haga. El tema de la estructura racista que poseemos todas las personas criadas en estas sociedades, en todas, no es exclusivo de Paysandú, no es exclusivo del Uruguay, es una estructura que nos atraviesa, que tiene 500 años y es muy difícil romperla, es muy difícil. Estando atravesada, tampoco quedas eximida en algún momento de estar reproduciéndolo, a menos que estés muy atenta. Entonces es un trabajo individual, colectivo y permanente. Entonces, esto que planteaba Rosy, sos mi aliada en determinada lucha, pero también reproduces el racismo y en el momento que vos vas a interceder, se genera una tensión. Tensión de parte tuya cuando vos tenés que intervenir y de parte de quien lo recibe, porque en ese momento que estás interviniendo hay 2 reacciones. Enseguida reculás, sí, la verdad que si no me doy cuenta, o no admitirlo. Y ahí también es como un recargas la tensión, porque hay un momento, cuando vos estás en algunas situaciones de la vida, que sos vos o la otra persona, ¿tá? Y no hay nada grato eso. Y eso te puede llevar a tener que empuñar un machete, porque te quieren sacar de tu casa, por decirte algo, ¿no? Porque se les ocurre que sos una ocupa y no, te quitas para afuera y tenés que defenderte. O puede ser frente a una profesora que está siendo reproductora racista y le tenés que parar y decirle, no, eso no haga. Entonces ahí estamos disputando poderes. Y siempre que disputás poderes, incomodás y siempre, siempre, siempre vas a encontrar resistencia. ¿Tá? Si vos te parás frente a un poder,
blanco, negro, amarillo, rojo, azul, verde, del color que sea, cuando hago referencia a esto, hago referencia a un poder político partidario, a un poder de clase, a un poder de etnia, ¿tá? Entonces siempre va a haber resistencia, siempre se va a generar tensión. Y eso depende cómo sostenés la vida vos, te vas a retirar o vas a dar la pelea. Pero esto que hablaba hoy, ¿no? Son muchos frentes de batalla, son siempre pegando, entonces termino siendo una pegadora. Porque hay un momento que vos no puedes desdoblarte y decir, entonces ahora aprieto los dientes, ahora voy y tranco, ahora sí, me relajo. Entonces eso te genera un desgaste y un poder de salud mental majestuoso, ¿no? Porque el racismo, cuando te niega tu humanidad, te lesiona en todos lados. En todos lados, en la psique, en la emoción, en lo psicológico, en lo físico, en todo. Sumado a que estás en un lugar de empobrecimiento, ¿tá? De necesidades básicas sin cubrir, también te hace ese efecto. Entonces somos como una especie de bomba de tiempo, ¿no? Porque también tenemos que poder controlar las emociones para poder afrontar algo que ya sabemos que es doloroso. Ya sabemos que es doloroso. Y que tengamos el cuero duro no quiere decir que no duela, porque el racismo siempre duele. Claro, no le va a doler a la de 5 como me duele a mí, pero nos duele a las dos, exactamente igual. Entonces, bueno, la militancia antirracista, vos imagínate, cualquier persona que pelee por derechos tiene que ser antirracista, porque sería una contradicción, debería ser antirracista, por supuesto. ¿no? Porque estamos hablando de que somos humanas. Colón y sus amigos se equivocaron. Sí, pero son 500 años, un montón. Entonces yo en mi lógica digo, bueno, yo siempre planteo esto, en cualquier frente de lucha que vaya, la mía va. Si a vos no te importa el racismo, bueno, o a mí me importa tu lucha, lo que a vos te importa el racismo. Entonces ahí vamos definiendo, porque también, como el capitalismo es muy inteligente y goza de buena salud, no vive separando. Ah, no, aquella porque es más clarita, aquella porque es más oscura, aquella porque gusta a las mujeres, aquella porque vive allá, aquella porque escucha aquella música, aquella porque usa aquellos campeones, aquella porque... Y así, entonces nos vamos fragmentando. Ah, sí, aquella por allá, aquella por allá, aquella por allá, y así. Entonces el capitalismo sigue creando panza. Y nosotros nos seguimos dividiendo. Entonces, en mi caso personal, fue bueno. Me interesa a mí tu lucha, lo que a vos te interese la mía. En la medida que vos la mía la llevás, entonces yo estoy ahí para tu lucha. Pero de lo contrario tengo que ver dónde me paro, porque si no te devora mal. Entonces está esto que planteaba Rosy también, el tema de la pandemia nos guardó mucho la casa y también después la militancia, también hay que tener mucho cuidado como te va absorbiendo, entonces tu vida termina siendo tu militancia. No, un momento, tengo que tener un momento de aflojar los músculos y de esparcimiento porque si no te va ganando. Entonces eso a mí en mi caso personal también hace que me vaya como cuidando la energía y retirándome, pero soy una convencida total, cada día más que la salida es colectiva y en el momento que sí encontremos un punto donde nos integremos, la conquista es asegurada, no hay duda de eso. Cuando todas las personas se empujan por una misma idea, no tenés cómo, porque en la historia de la humanidad sí lo indica. Si hoy tenemos un sistema republicano, fue porque alguna vez dijeron el feudalismo se terminó, la monarquía no va más. Así como los romanos creían que eran eternos, no, se cayeron los romanos, se cayó la monarquía, y así la vida, que espero que este sea la caída del capitalismo, espero, por lo menos. Me miento a mí mismo para sí, porque si no, no te queda otra. La esperanza es lo último que se pierde. Imagínate, no, pero es que después de Gaza es como, no te queda otra que pensar que lo vamos a tirar en el momento, porque si no, ¿qué haces? Pero bueno, por eso estamos acá, en este podcast. Hoy estuvimos hablando un poco también de legislación, del marco normativo, y también estuvimos hablando de un caso en particular. Entonces, un poco enmarcado en eso, nuestra pregunta va en qué leyes y qué mecanismos se pueden tomar ante una situación de racismo. Yo, por ejemplo, rápido pienso una ley que nos engloba a todos, la 17.817, de lucha contra la xenofobia, el racismo y cualquier otra manifestación de discriminación. Pero a veces queda en eso, es una ley preciosa, me sobran los dedos de la mano para decir a veces que se ha condenado a alguien, porque necesariamente no existan esas condiciones de violencia. Pero vamos a esperar a que un sistema que vos lo vas a decir, esto se soluciona de alguna manera, hay mecanismos. Vamos a esta pregunta, por eso. Y bueno, y hay un camino que tiene que ver con una denuncia que vos la elevás
podés consultar en un correo que tengo acá, que si quieren se los paso, que es del Lo Instituto, puedo poner acá. Aparecerá aquí del Instituto abajo. de Derechos Humanos, donde se En el puede- banner. ahí se puede mandar Pasando acá. acá, denuncias @ Instituto de Derechos Humanos, inddhh.uy. Ahí se puede consultar los mecanismos a seguir y bueno, y en realidad nosotras, el procedimiento legal, vamos a empezar con esta. Lamentablemente sabemos que hay antecedentes de esto que decís vos, que no sucede nada, que eso responde al gran desconocimiento que hay, además que también se cruza con ideologías, ¿no? Porque está muy romántico pensar que no haya personas ideológicamente fascistas, discriminadoras, racistas y todo lo demás. Pero digamos que el proceso legal, por ejemplo, en Rivera, el director de la UTU de Vichadero estaba sumariado por actos racistas y bueno, fue una conquista de la sociedad civil ahí de las compañeras de Rivera que lograron que haya sido condenado por una pena de trabajo comunitario. Por ejemplo, es así, tuvieron que hacer una fuerza tremenda, lógicamente podían hacerlo, asesorada, y lograron esa conquista. Pero después, el procedimiento legal no nos ha tocado, a menos esta primera instancia que es por la que vivimos hoy, la que vivenciamos. Por ahí. Bien. A modo de cierre, fue una pregunta que la hicimos en el final del podcast pasado y también se ha vuelto a tocar el tema de las niñeces. Entonces yo apelo un poco al romanticismo. Sí, por favor, que no muera nunca. Yo, enamorada del amor. Sí, total. Y apelo a una pregunta más de corte, bueno, acá me se enseñan de fondo, pero yo soy hija de mi profesión también. Hablamos mucho de las niñeces. Y todos fuimos niñas en algún momento. Si pudiéramos volver una cápsula del tiempo, esperemos que no me lo te pasaste en 2010 acá, Virginia, con todo el bagaje que nos da la militancia y la vida en general, ¿qué mensaje se dirían a Virginia y a Rosina hoy con la sabiduría o con los aprendizajes del hoy? ¿Qué le diría? ¿Para qué? La lista. ¿Qué le diría? Siendo lenguaje, recuerden que uno tiene que hablar con dulzura y con amor, ¿no? O sea, a veces nuestra mirada es cruel, ¿no? Uf. Eso sí que nos marcaron mucho la formación. Una mirada lesionás la identidad para todo el resto de tu vida, con una mirada condicional. Imagínate con la palabra, ¿no? Si con una mirada hacemos con la palabra. Bueno, yo le diría a aquella niña que no tenga miedo, que hable, que diga lo que piensa, que diga lo que siente y que diga lo que quiera y que se atreve y que ella merece y que ella puede. Eso. ¿La compañera? Yo, ay, qué difícil, porque ya me es difícil hablarme desde yo ahora, no me quiero imaginar de niña. Le preguntamos a ChatGPT. Sí. Yo le diría a la Rosina niña que no está sola, que se va a encontrar a sus hermanas en el camino y que no es invisible. La están viendo, la van a ver. Creo que eso le diría a la Rosina niña. Otra clave me parece también de la revolución de la ternura. Sí, claro que sí, por favor, romanticismo y ternura siempre, siempre, siempre. Chicas, les agradecemos por haber inaugurado nuestro segundo podcast. ¿No? ¡Qué maravilla! Les agradecemos la verdad por el espacio, por venir, por charlar. Y la idea es esto, visibilizar este espacio y bienvenidas cuando quieran. Bueno, muchas gracias. A ustedes les agradecemos por mirarnos nuevamente, por este nuevo encuentro en este mes de agosto. Y les decimos, como siempre, por favor, que se suscriban, que den me gusta y puedan seguir difundiendo este contenido. Muchas gracias.